independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo. Esta es una posición que fue expresada al gobierno de Estados Unidos de forma pública y privada por el compañero Fidel en diferentes momentos de nuestra larga lucha, con el planteamiento de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones sin renunciar a uno solo de nuestros principios. El heroico pueblo cubano ha demostrado, frente a grandes peligros, agresiones, adversidades y sacrificios, que es y será fiel a nuestros ideales de independencia y justicia social. Estrechamente unidos en estos 56 años de revolución, hemos guardado profunda lealtad a los que cayeron, defendiendo esos principios desde el inicio de nuestras guerras de independencia en 1868. Ahora llevamos adelante. Y también habla el presidente Barack Obama desde Washington. Escuchemos. La actualización de... Estos cambios en nuestras políticas en más de 50 años. Vamos a terminar un enfoque obsoleto que durante décadas ha acabado con nuestros intereses. Y vamos a normalizar nuestras relaciones entre ambos países. Con estos cambios, pensamos crear más oportunidades para los estadounidenses y para los cubanos también. Y comenzar un nuevo capítulo entre las naciones de las Américas. Hay una historia complicada entre los Estados Unidos y Cuba. Yo nací en 1961, apenas 2 años después de que Castro tomara el poder en Cuba y después de la invasión de la Bahía de los Cochinos. En las siguientes décadas, las relaciones entre nuestros países estaban con las relaciones de la Guerra Fría y teníamos que enfrentarnos al comunismo. Nos separan apenas 90 millas, pero año tras año, una barrera ideológica se hizo cada vez más fuerte entre ambos países. Mientras tanto, la comunidad en el exilio de Cuba en los Estados Unidos hizo grandes contribuciones a nuestro país, en la política, en los negocios, en la cultura y en los deportes. Como inmigrantes, ellos ayudaron a reconstruir Estados Unidos, aunque sentían un dolor por la familia y todo lo que habían dejado detrás. Todo esto une a Estados Unidos y a Cuba en una relación única, donde hay familia e intereses. Con orgullo, Estados Unidos ha apoyado la democracia y los derechos humanos en Cuba a través de estas 5 décadas. Hemos hecho esto principalmente a través de políticas que ayuden a aislar a la isla, evitando los viajes y el comercio que los estadounidenses pueden disfrutar en cualquier otra parte. Y aunque esto ha sido con las mejores intenciones, ninguna otra nación se unió a nosotros con estas sanciones y esto ha tenido poco efecto, además de darle al gobierno cubano razones para imponer restricciones a su pueblo. Hoy, Cuba sigue siendo gobernada por el gobierno comunista y por los hermanos Castro, que llegó ahí hace más de 50 años. Ni los estadounidenses ni los cubanos se benefician por estas leyes que se impusieron antes de que la mayoría de nosotros naciéramos. Durante 35 años hemos tenido relaciones con China, un país mucho más grande que también está gobernado por un partido comunista. Hace 2 décadas restablecimos relaciones con Vietnam, aunque tuvimos allá una guerra que se llevó la vida de muchos estadounidenses, que mucho más que cualquier otra confrontación de la Guerra Fría. Por eso, cuando llegué a esta oficina, prometí reexaminar nuestra política hacia Cuba. Como un comienzo, levantamos algunas restricciones para los viajes y para que pudieran visitar a sus familiares en Cuba. Estos cambios, aunque fueron controversiales, ahora parecen obvios. Ahora escuchamos paralelamente las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre las relaciones entre La Habana y Washington. Esto tras la liberación del contratista estadounidense Alan Gross, quien estaba hace más de 5 años detenido en Cuba. También está dando declaraciones a la par Raúl Castro,
Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Raúl Castro desde Cuba. Nuestro apego a nuestro ordenamiento legal han recibido beneficios penales los reclusos correspondientes, incluida la excarcelación de personas sobre las que el gobierno de los Estados Unidos había mostrado interés. Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países, basados en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Cuba reitera su disposición a sostener... Escuchemos a Barack Obama, que está anunciando cómo serán precisamente el restablecimiento de las medidas. Hemos visto los intereses de la cooperación de nuestros países antes. Carlos Finley, quien fue el que descubrió cura para la fiebre amarilla. Cuba ha enviado cientos de trabajadores. Estos 15 años han mostrado que el aislamiento no ha funcionado y es momento para un nuevo enfoque. Segundo, le he pedido al secretario Kerry que revise la designación de Cuba como un estado que sponsoriza el terrorismo. Esto será basado en los hechos y en la ley. El terrorismo ha cambiado en las últimas décadas. En un momento cuando nos estamos concentrados en amenazas de Al-Qaeda e ISIS, una nación que cumple con estas condiciones no debería enfrentarse a estas sanciones. Tercero, vamos a tomar pasos para mejorar el comercio y los viajes, y así como el flujo de información desde y hacia Cuba. Esto es fundamentalmente sobre libertad y sobre la apertura, y también expresa mi creencia en el poder de la gente y en el compromiso de la gente. Con los cambios que estoy anunciando el día de hoy, será más fácil que los estadounidenses viajen a Cuba, y los estadounidenses podrán usar crédito en esa isla. Nadie representa mejor los valores estadounidenses que la gente de este país, y creo que esto hará mucho más para empoderar al pueblo cubano. También creo que más recursos deberían llegar al pueblo cubano. Así que estamos aumentando la cantidad de dinero que puede ser enviado a Cuba y quitando los límites a los proyectos humanitarios, y así como a la emergencia del sector privado cubano. No se debería poner desventajas a los negocios, y esto es bueno para los estadounidenses y para los cubanos, así que vamos a facilitar las transacciones entre los Estados Unidos y Cuba. Las instituciones financieras podrán abrir cuentas en instituciones financieras cubanas, y será más fácil que las personas que exportan vendan bienes en Cuba. Creo en el flujo libre de la información. Desafortunadamente, nuestras sanciones en Cuba le han negado acceso a los cubanos a tecnología que ha empoderado a individuos alrededor del mundo, así que voy a autorizar mayores conexiones en telecomunicaciones entre Estados Unidos y Cuba. Los negocios podrán vender bienes que permitirán que los cubanos se comuniquen con los Estados Unidos y con otras naciones. Estos son los pasos que yo puedo tomar como presidente para cambiar estas políticas. El embargo que ha sido impuesto durante décadas no se encuentra en esas legislaciones. Espero hablar en un debate con el Congreso para levantar el embargo. Ayer hablé con el señor Raúl Castro para terminar
de hablar sobre Alan Gross y sobre los prisioneros y discutir cómo vamos a avanzar hacia el futuro. Le dejé en claro que creo que la sociedad cubana tiene demasiadas restricciones sobre sus ciudadanos, en adición al regreso de Alan Gross, y damos la bienvenida a la decisión de Cuba de revisar los casos de muchos prisioneros a través de la colaboración con mi equipo. También se le dará más acceso a Internet a los ciudadanos, así como hablar con el Comité de la Cruz Roja y con las Naciones Unidas que promueven valores universales. Pero no tengo ilusiones sobre las barreras que se mantienen allá para la libertad. Estados Unidos cree que ningún cubano debería enfrentarse a los arrestos o a los golpes simplemente porque están ejerciendo un derecho universal a que se escuchen sus voces. Y vamos a continuar apoyando la sociedad civil allá. Mientras Cuba ha tomado reformas para gradualmente abrir su economía, nosotros continuamos creyendo que los trabajadores cubanos deberían tener sindicatos, así como de participar en los procesos políticos. Dada la historia de Cuba, espero que continuaremos siguiendo políticas que se enfrentarán a veces con los intereses estadounidenses. No espero que los cambios que estoy anunciando hoy lleven una transformación de la noche a la mañana en la sociedad cubana, pero estoy convencido de que a través de una política de compromiso podemos de manera más efectiva atender nuestros valores y ayudar a Cuba a entrar en el siglo XXI. Para aquellos que se oponen a estos pasos que estoy tomando hoy, déjeme decir que respeto su pasión y comparto su compromiso para la libertad y la democracia. La pregunta es, ¿cómo mantenemos ese compromiso? Yo no creo que podamos seguir haciendo lo mismo durante más de 5 décadas y esperar un resultado distinto. Eso no sirve a los intereses estadounidenses ni al pueblo cubano. Tratar de empujar a Cuba hacia el colapso, incluso si eso funcionara, y no ha funcionado durante 50 años, sabemos por experiencias que los países pueden mejor disfrutar una transformación si la gente no está sujeta al caos. Hacemos un llamado a Cuba para que libere el potencial de 11 millones de cubanos, quitando las restricciones en sus actividades sociales y políticas y económicas, y en ese espíritu no deberíamos permitir que las sanciones estadounidenses se agreguen al peso que llevan ya los cubanos y a los que queremos ayudar. Al pueblo cubano, Estados Unidos extiende una mano de amistad. Muchos de ustedes han mirado hacia nosotros como una fuente de esperanza y continuaremos brillando con una luz de libertad. Otros nos han visto como colonizadores que estamos tratando de controlar su futuro. José Martí dijo una vez, la libertad es el derecho de cada hombre para ser honesto. Hoy yo estoy siendo honesto con ustedes. No podemos borrar la historia entre nosotros, pero podemos pensar que ustedes deberían vivir con autodeterminación y libertad. Hay un dicho sobre la vida. No es fácil. Hoy los Estados Unidos quiere ser un socio para hacer que la vida de los cubanos sea un poco más fácil, más libre, más próspera. Para aquellos que han apoyado estas medidas, les agradezco por ser socios en nuestros esfuerzos. Y en particular quiero agradecer al Papa Francisco en particular, cuyo ejemplo moral muestra el liderazgo de seguir al mundo que deberíamos buscar y no simplemente conformarnos con el mundo como está. El gobierno de Canadá, que atendió nuestras conversaciones con Cuba, y un grupo bipartidista del Congreso que trabajó sin descanso para la libertad de Alan Gross y para un nuevo enfoque para avanzar con nuestros intereses y nuestros valores en Cuba. Finalmente, nuestro cambio en las políticas hacia Cuba llegan en un nuevo momento de nuevo liderazgo en las Américas. En abril, Cuba se va a unir con otras naciones en la reunión de las Américas para que los Estados Unidos y otros líderes también cambien nuestro futuro, y hago un llamado a todos nuestros líderes para que le den importancia a estos compromisos en la Carta Interamericana Democrática. No se trata de colonización y tenemos que hablar de las elecciones para una mayor libertad y desarrollo democrático. Todo eso es posible si trabajamos juntos, no para mantenernos en el poder, no para hablar solamente de intereses, sino también para avanzar con los sueños de nuestros ciudadanos.
Queridos estadounidenses, la ciudad de Miami está a solo 200 millas de La Habana. Cientos de cubanos, cientos de miles de cubanos han llegado hasta Estados Unidos, algunos con poco más que la ropa que llevaban puesta y una esperanza en el corazón. Hoy Miami se refiere como la capital de América Latina, pero también es una ciudad profundamente estadounidense, un lugar que nos recuerda que los ideales van más allá del color de nuestra piel o de las circunstancias de nuestro nacimiento, una demostración de lo que puede lograr el pueblo cubano y de la apertura de los Estados Unidos hacia nuestra familia que se encuentra en el sur. El cambio es difícil en nuestras vidas y también en la vida de las naciones. Y el cambio es incluso más difícil cuando llevamos el peso de la historia en nuestros hombros. Pero hoy estamos haciendo estos cambios porque es lo correcto. Hoy Estados Unidos escoge dejar las anclas del pasado y buscar un mejor futuro para el pueblo cubano, para el pueblo estadounidense, para todo nuestro hemisferio y para el mundo. Gracias. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.